Hola, buenos días. La idea de esta reunión es entre todos tener la ocasión de hablar y discutir qué es esta nueva tecnología de la tomografía por impedancia y ver cuáles son las ventajas a nivel clínico que podemos sacar de ella y su uso clínico. Por eso, cuando nos hacemos la pregunta de qué es la tomografía por impedancia, debemos encontrar respuestas. La primera es que en estos momentos ya se considera el santo grial de la ventilación y que además dentro muy poco lo será también de la perfusión pulmonar. La estructura de lo que hablaremos es esta, ver el problema, su tecnología, cómo tomar decisiones y algunas experiencias reales para a partir de aquí acabarnos a hacer una idea de todo lo que hemos hablado. Dicho esto, ¿por qué es el santo grial? Pues simplemente porque en el momento que esta tecnología se lanzó al mercado con los primeros equipos en fase comercial, diversas publicaciones en sus editoriales empezaron a hablar de que por fin teníamos acceso a la cara oculta del pulmón y que este incluso podía ser el mejor regalo de Reyes para los intensivistas y anestesistas. Y básicamente, ¿qué significa la cara oculta del pulmón? Pues significa que el pulmón no es una masa homogénea, que es una masa heterogénea y que coexisten en el mismo momento fenómenos de sobredistensión y de colapso. Y que dependiendo de cómo los manejemos, de nuestra habilidad, de las estrategias y de todo aquello que sepamos hacer a pie de cama y muchas veces en tiempo real, incrementará la estancia hospitalaria o incluso la morbimortalidad. ¿Y esto a qué se debe? Pues si tuviéramos la ocasión o tuviéramos la posibilidad de ver en micro qué le sucede en el interior de nuestros pulmones a nuestros pacientes, pues veríamos que hay millones de alveolos que en cualquier momento están interconectados y que debido a las diferentes patologías se generan situaciones de tensión, de estiramiento, de cizallamiento entre los diferentes alveolos que acaban provocando rupturas, tensiones y pérdida de su elasticidad. Esto, cuando lo podemos ver en macro, sabemos que se produce tanto por causas gravitacionales como por causas heterogéneas debidas a la propia enfermedad, pero que nos acaban llevando a que tenemos zonas de pulmón completamente colapsadas, zonas de pulmón completamente distendidas, que son las susceptibles de estar sobreventiladas, y entre medio, zonas con umbrales de apertura y cierre más o menos modificados. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente sabemos que el colapso lo manejamos a través de la PIP y que la sobredistensión lo hacemos a través del manejo del volumen tidal, pero aún y así los fenómenos de heterogeneidad son continuos en nuestros pacientes. Clínicamente, a partir del encarnecimiento o el agravamiento de las patologías, tomamos una cascada o una serie de decisiones que las conocemos, que están perfectamente definidas en la definición de Berlín. O por último, estamos sujetos a conceptos como la ventilación protectiva, que actualmente pone su foco en el manejo individualizado de la ventilación mecánica y además con un control férrimo del driving pressure. Dicho esto, ¿con qué nos manejamos hoy en día? Pues con las tecnologías habituales. ¿Y estas cuáles son? Desde la ventilación mecánica, los gases o pruebas de imagen y diagnósticas que obviamente tienen mucha capacidad de resolución tisular, pero con algunos inconvenientes. Por ejemplo, los ventiladores mecánicos nos dan un dato, nos dan una presión, nos dan un volumen, pero es un dato del total del pulmón. No nos dicen qué es lo que está pasando en cada una de las zonas del pulmón, esa heterogeneidad que sucede toda al mismo tiempo. Los gases son fantásticos para saber el estado ventilatorio del paciente, pero sin continuidad en el tiempo. Y lo mismo sucede con las imágenes. Pueden tener mucha resolución anatómica, nos pueden dar mucha información de qué sucede a nivel tisular, pero no tenemos continuidad en el tiempo y no sabemos qué sucede en función de la evolución de nuestros pacientes. Para ello, los más formados en ventilación mecánica interpretan las desviaciones, las fluctuaciones de curvas, pero esto se necesita mucho conocimiento, muchos años de entrenamiento y mucho expertise que muchas veces no llegan al alcance de todas las personas que trabajan en unidades de críticos, porque a veces las interpretaciones de esta información son simples y sutiles cambios en la morfología de las curvas. De manera que al final acabamos teniendo una visión, como se llama, de parabrisas sucio, en la cual vemos más o menos qué es lo que sucede detrás, pero no lo vemos con nitidez, lo cual no nos deja en una sensación de absoluta satisfacción. ¿Y qué es la tecnología la tomografía por impedancia? Pues simplemente la tecnología que viene a resolver este problema.
¿Cuáles son las características fisiocorporales que utilizamos para desarrollar esta tecnología? Pues básicamente aprovechar el hecho de que el cuerpo es bioconductor, tiene la capacidad de transportar electricidad y es capaz de hacerlo en muchos de nuestros órganos. ¿Por qué primero el pulmón? Simplemente porque el gradiente de impedancia, los cambios de la resistencia entre un pulmón abierto y un pulmón cerrado, entre inspiración y expiración, son más grandes. Hay un gap, hay un gradiente más amplio, por lo tanto es mucho más fácil de detectar desde el primer momento. Y esto lo hacemos a partir del emplazamiento en el tórax de unos cinturones en el espacio que va entre cuarto y sexto espacio intercostal aproximadamente, que servirán a su vez a través de multitud de sensores que están implantados dentro como puntos de emisión y recepción de información. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues con estos cinturones que se emplazan en el pecho distribuimos de manera secuencial un pequeño voltaje a través del tórax, cada uno de los sensores es emisor y el resto se convierte en receptor de la información de este mismo, que va cruzando el tórax para acabar generando esta información dinámica que es muy fácil de interpretar. La interpretación es tan sencilla como cuando no tenemos color azul, ese área del pulmón no está ventilada, cuando tenemos color azul, esa área del pulmón está normoventilada y cuando tenemos blanco, simplemente esa es la zona donde hay mayor concentración de volumen. Esa imagen que vemos de forma dinámica y fácil de interpretar, en realidad es una secuenciación de todas las lecturas que está haciendo la máquina y que a su vez están corregidas por un algoritmo que pixela y nos da un contorno que anatómicamente nos es más fácil de interpretar exactamente en el mismo plano que un TAC. De manera que lo que hacemos con la tomografía por impedancia es convertir una imagen anatómica a través de la secuenciación de una serie de información eléctrica para acabar reconstruyendo un modelo que nos da un plano del tórax interpretando cómo el aire entra y se distribuye. Por lo tanto, dándonos el primer paso para poder ver los fenómenos de heterogeneidad del pulmón, que muchas veces se nos expresan, como decíamos antes, ante una situación de una ocupación de pulmón, lo que vemos es un área de pulmón que no se ventila, vemos zonas que están normoventiladas, pero cuando existe una distribución del aire que genera tensión y una mayor concentración en una zona local, lo vemos en presencia de imágenes blancas. Esas imágenes blancas luego tienen que corresponderse con niveles apropiados de presión para determinar una sobredistensión del pulmón. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un equipo, en este caso el Enlight 2000 de la marca Timpel, que acaba teniendo un funcionamiento similar al que vemos en esta imagen. Una imagen que nos muestra la imagen dinámica que veíamos, gráficos que nos ayudan a interpretar cómo es el patrón respiratorio y la conexión con la ventilación mecánica que nos arrastra los datos que provienen del ventilador, de manera que juntamos la información de las dos tecnologías en un mismo punto, en una misma pantalla, en una misma interface. ¿Cómo se trabaja con este equipo? Pues a partir de una pantalla inicial, diferentes accesos a diferentes pantallas nos dan informaciones de diferente tipo. La primera es la pantalla de ventilación. Aquí, como veíamos antes, de manera dinámica y ahora en quieta, lo que vemos es la distribución antero-posterior, izquierda-derecha, de la cantidad de aire, del volumen que entra en el pulmón. Y lo que vemos es, en imagen dinámica, cómo este entra y se distribuye en ambos pulmones. Un gráfico que nos muestra el patrón respiratorio y la conexión con todos los datos que vienen del ventilador. De manera que utilizando toda esta información, la que incluso proviene del ventilador, como decíamos, acabamos teniendo compatibilidad en cualquier entorno por la compatibilidad con cualquier ventilador mecánico. La segunda pantalla es la pantalla de automatización de la maniobra de titulación de la PIP. ¿Qué significa? Significa que simplemente que podemos programar un movimiento de desescalado de PIP en las condiciones que nosotros definamos, en las condiciones que queramos, para que el equipo, de manera completamente automatizada, haga un análisis de cuál es el porcentaje de áreas sobredistendidas junto con el porcentaje de áreas colapsadas y hacernos una propuesta de PIP ideal donde se maneje el mayor equilibrio entre las zonas sobredistendidas y colapsadas, por lo tanto, el punto óptimo de apertura del pulmón a nivel de PIP. Esta secuencia, que es dinámica, luego la podemos analizar a través de los diferentes informes. Esto nos da pie a que podamos individualizar
la ventilación mecánica en cada uno de nuestros pacientes. ¿Y qué más tenemos? La capacidad de monitorizar en tendencias los cambios que suceden en nuestro paciente, de poder ver la evolución de nuestro paciente con el paso del tiempo, comparar momentos diferentes y luego a través de la interpretación de hasta un cúmulo de 40 variables cruzadas entre ellas y analizadas en paralelo, poder ver diferentes momentos y cuál es la reacción del paciente. Reacción que cuando veremos en verde significa ganancia, apertura de ese área de pulmón. Cuando aparece en rojo, simplemente lo que vemos es que ese área de pulmón ha perdido elasticidad, ha perdido apertura, se ha colapsado. Ya le daremos la interpretación pertinente en cada caso y en cada paciente. De manera que lo que hacemos es monitorizar nuestras decisiones, la evolución de nuestro paciente y evaluar la eficacia de nuestras estrategias en el manejo clínico. De manera que, cuando entendemos el uso de esta tecnología, nos da pie a interpretar lo que hablábamos antes, cómo el aire entra y se distribuye, y cómo conseguimos ganancias en las zonas de pulmón que están colapsadas y mejoras en las zonas de pulmón que están sobredistendidas, lo cual nos da todos los elementos para en tiempo real y de manera continua conseguir hacer del pulmón una estructura lo más homogénea posible dependiendo de las condiciones obvias que tenga el paciente en ese momento. ¿Y esto cómo se hace? Pues básicamente analizando los dos componentes principales. El primero es la variación tidal que se produce entre el volumen tidal, cómo el aire entra en la fase inspiratoria y se distribuye en el interior de los pulmones, y segundo, cómo los cambios que hacemos afectan al nivel de la capacidad residual funcional y luego estos se mantienen en el tiempo. La ventaja de esta tecnología, pues básicamente es que es una tecnología que tiene estas 5 características. Es regional, es continua, se hace a pie de cama y de manera completamente libre de radiación y no invasiva, es accesible a cualquier tipo de pacientes o incluso a cualquiera de ustedes que se la pueden poner tranquilamente. A diferencia de las otras tecnologías que utilizamos, que tienen algunas lagunas en este campo. Por lo tanto, esta tecnología no viene a suplantar ninguna tecnología actualmente existente, sino que todo lo contrario, lo que viene a ser es un complemento, una mejora de todas las estrategias que están utilizando ya en las áreas críticas. ¿Y qué viene de nuevo? ¿O qué tenemos de nuevo? Pues básicamente 2 cosas. La primera es la capacidad, por fin, de poder monitorizar pacientes neonatos. Por lo chiquitos que son, por lo pequeños que son, hay una dificultad tecnológica, pero que finalmente se ha vencido y actualmente ya es posible monitorizar este tipo de pacientes. Por otro lado, aquí tienen la posibilidad de poderlo ver en tiempo real en un paciente, en un niño, en un hospital español. Y por otro lado, lo que tenemos ya es la capacidad, a través de un nuevo software, de ver y analizar todas aquellas asincronías que acaban generando situaciones de sobredistensión, de exceso de volumen, los dobles, triples, triggering, todas estas situaciones que lo que generan es sobrevolumen pulmonar, sobredistensión y a la postre daño pulmonar extendido en el tiempo, a través de una herramienta nueva, que es un software de análisis de estas asincronías, que nos las analiza, nos dice cuáles son y nos acaba ofreciendo una propuesta de mejora a través del análisis de todas estas asincronías y hiperciclados que acaban afectando al pulmón y especialmente sobredistendiendo. ¿Y qué nos viene? Pues dentro de muy poco vamos a tener también la capacidad de, provocando una parálisis temporal en el pulmón, incrementar la conductibilidad a través de un simple bolo de salino y darnos acceso a medir también la perfusión pulmonar. Perfusión pulmonar que nos dará pie a poder analizar el mix-match entre la ventilación y la perfusión, los 2 elementos claves de manejo de nuestro paciente crítico. ¿Y qué hacemos con esta información? Básicamente tomar decisiones y tomarlas a pie de cama. Entendiendo lo que hemos dicho antes, que estamos en un plano paralelo al suelo, mostrado en pantalla exactamente en el mismo plano que veríamos un TAC, por lo tanto es una información que nos es muy fácil cognitivamente de interpretar, que además esta información está en paralelo con el resto de informaciones que tenemos de nuestros pacientes, no es una información separada, anexa, sino que hay que ponerla en el contexto del mismo paciente para acabar teniendo esta imagen, por ejemplo, de un box o, por ejemplo, la monitorización de un paciente en ventilación no invasiva.
Cuando entramos en experiencias reales que existen en la bibliografía, lo que podemos ver son muchísimos artículos que nos hablan de cómo el manejo de la ventilación mecánica y sus estrategias acaba impactando en la apertura y cierre del pulmón. Aquí vemos simplemente un paciente con un cambio de nivel de PIP de PIP 3 a PIP 10, cómo la parte posterior del pulmón se abre, se recluta. Es el típico ejemplo del paciente con muchísimo componente gravitacional. En el caso de un niño vemos un cambio de patrón respiratorio con aparición de una ventilación más caótica, más espontánea, simplemente con un reajuste de los niveles de PIP, en el que nos muestran que hay áreas de mejora del pulmón junto a áreas de pérdida de la estancia pulmonar, cosa que en el contexto adecuado puede ser incluso beneficiosa. Existen multitud de artículos que nos hablan de experiencias de la efectividad del reclutamiento pulmonar, comparando un momento antes con un momento después y los momentos de mejora o dónde se produce esta mejora en las diferentes áreas del pulmón. Y también existen numerosas experiencias que nos hablan de cómo el winning y la distribución del pulmón y ese objetivo de conseguir una distribución homogénea se puede ir manejando y monitorizando con tomografía por impedancia. O incluso ver experiencias de ganancias, de mejoras que se producen a través de los diferentes o de las diferentes estrategias de posicionamiento que se pueden conseguir con el paciente crítico en cualquiera de sus posiciones, incluido los numerosos artículos que ya nos hablan de las mejoras que existen y la monitorización del decúbito plano. En los neonatos podemos ver incluso la mejora que se produce con la administración de surfactante y la ganancia que se produce en todas aquellas áreas del pulmón que están ventiladas y que el surfactante es accesible a su interior, o simplemente en ventilación no invasiva podemos ver cómo podemos manejar incluso la mejora de la homogeneidad a través de un ajuste fino de la presión de soporte y la PIP guiados por tomografía por impedancia, o cómo la PIP manejada a través de tomografía por impedancia incrementa la capacidad residual funcional, incrementando el éxito de la ventilación mecánica, no invasiva. Por último, la tomografía por impedancia se ha mostrado incluso efectiva en el manejo o en la predicción de la eficacia de la CPAP en pacientes sin ventilación no invasiva. ¿Y cuáles son las posibilidades? Y con esto vamos acabando. Las posibilidades realmente son grandes. La última revisión que hicimos nos mostraba, como ahora verán, muchísimos estudios publicados. Lo que sí que es cierto es que desde que alrededor de 2010 aparecieron los primeros modelos comerciales, se ha disparado el uso de estudios tanto publicados como en fase de clinical trials en investigación y vinculados a la tomografía por impedancia. Pero lo que también sabemos es que esta es una tecnología que en el futuro le acabaremos viendo muchísimo más valor cuando encontremos los elementos y las claves de manejo y de sinergias entre las tecnologías. Tecnologías que tienen grandísimos beneficios, pero que también tienen algunos inconvenientes, como por ejemplo se pueden imaginar la primera fase, esa curva de aprendizaje y de implantación que necesita un cierto entrenamiento. Simplemente para que se hagan una idea de cuál es el manejo conjunto y en tiempo real de un ventilador con un equipo de tomografía por impedancia, para acabar dándoles las gracias e invitarles a que cualquiera de sus preguntas sea respondida o que quieran formularnos.